Hola, bienvenidos a la unidad 3 del curso de rentas de capital. En este curso, o en esta unidad en particular, nos enfocaremos en el concepto de las rentas de capital inmobiliario, es decir, aquellas que se enfocan en los bienes de este carácter, es decir, bienes inmuebles, entiéndase aquellos que están adheridos al suelo, entendamos edificaciones o terrenos. Sin más preámbulo, procedemos con la temática de esta unidad. Primeramente, como les decía, tenemos que entender claramente los conceptos que son atinentes al concepto de bien inmueble y a cómo estos eventualmente, por medio de su uso o explotación, perfectamente podrían generar lo que conocemos como una ganancia de capital inmobiliario que nos llevaría a pagar una renta de capital inmobiliario. El concepto de bien inmueble es aquello que está adherido al suelo y que hace referencia a terrenos y edificaciones, como bien les decía. El ingreso por la venta, la cesión o la explotación o incluso el arrendamiento de este tipo de bienes nos va a generar una renta de capital con la característica y con el requisito de que este ingreso no sea asociable a la renta tradicional y habitual de la persona. Es decir, que la actividad que genere el ingreso no esté ligada a la actividad habitual o usual que la persona realiza para el pago de su renta anual. Este tipo de ingresos tendrían que verse sometido entonces a lo que son las rentas de capital inmobiliario. Régimen de rentas de capital, en este caso particular, capital inmobiliario. Importantísimo el concepto de la no habitualidad, es decir, estas rentas no son habituales, no son usuales, sino que hacen referencia a ingresos que son de manera esporádica para la persona obligada a tributar. Al igual que en todo impuesto, la renta de capital inmobiliario no escapa a sus conceptos básicos. Pues básicamente tendremos un hecho generador. El hecho generador entonces va a ser la obtención de una ganancia por la venta de un bien inmueble, o bien, dependiendo del caso, como ya vamos a ver, el simple ingreso a la hora de venderlo, de vender el bien inmueble, ya implicaría un hecho generador, o el arrendamiento del inmueble. Entonces vean que un mismo impuesto en este caso tiene diferentes hechos, es decir, puede ser la venta, puede ser la ganancia, o en el caso de que haya un arrendamiento, pues el arrendamiento per se. El periodo de este impuesto se da en el momento que suceda. Es decir, no es como la renta tradicional, que es un periodo anual, sino este es en el momento que suceda, debe declararse y debe pagarse. El sujeto pasivo va a ser el vendedor del inmueble o bien la persona que arrienda el inmueble, es decir, el arrendador del inmueble. La regulación la pueden encontrar en el 27, 27 bis y 27 ter de la ley del impuesto de renta o bien en el 25, 27, 29, 39 y 40 de su correspondiente reglamento. De igual forma, este impuesto es regulado en la sección de rentas de capital y hace especial referencia a lo que son los bienes inmuebles, a los ingresos y rentas de capital que se generarían en el uso, explotación, cesión o venta e incluso el arrendamiento de este tipo de bienes. Entendido este concepto, entonces podemos ver cómo llegar a la base imponible. Solamente recordando en este punto, la base imponible es aquel valor monetario sobre el cual se aplicaría la tasa impositiva y es el monto sobre el cual, en esencia, vamos a cancelar el impuesto. La base imponible en términos de rentas inmobiliarias de capital, pues básicamente va a hacer referencia a dos conceptos, o el ingreso propiamente de la venta o arrendamiento o explotación del bien, o la ganancia en el caso de las ventas de bienes inmuebles que tengan la característica de tener un valor registrado, es decir, que haya un valor registrado y que ese valor registrado pueda y tenga cierta base de medición para efectos de compararlo contra el valor de venta, precisando la diferencia entre ellos y así determinando la ganancia de capital, en este caso capital inmobiliario. De igual manera vamos a ver que esto aplica en unos casos en particular. La regulación de esto puede encontrarla específicamente en el artículo 29 de la ley y en el 34 del reglamento. Siendo así, tenemos dos bases. Para efectos de los bienes donde tengamos ese valor registral y ese valor de venta, tendremos una base imponible que será definida por la diferencia entre el valor de venta y el valor de adquisición registrado. En los casos de los bienes que no sea posible localizar su valor de adquisición, un ejemplo, una propiedad que se adquirió hace 50 años o cuyo valor de adquisición sea un valor risorio de 50, 500 colones que fuese, claramente ahí no aplicaría, pues hay un criterio que la misma ley prevé. En estos casos, y al ser la venta por una primera vez, perfectamente hay una opción de que la base imponible no sea definida por la ganancia, sino por el valor de venta. Más adelante veremos en qué casos puede aplicarse la tasa diferenciada que aplica uno y en el otro. Ahora bien, si logramos determinar entonces que hay una ganancia, porque hay un valor registral original de adquisición y un valor de venta,
ese valor original puede indexarse. El concepto de indexación, básicamente, en líneas generales, hace referencia al reconocimiento de la tasa de inflación de los años que han transcurrido desde que se adquirió el bien hasta la fecha, y esto permite que el valor de adquisición sea un poco más alto a la hora que se indexa, de manera que la diferencia con el valor de venta sea un poco más reducida y la base imponible sea menor. Esto lo prevé la misma ley. La fórmula es relativamente sencilla: se toma el valor de adquisición y se multiplica por un factor de 1 más la inflación del año 1 por 1 más la inflación del año 2 y así hasta llegar al último año. Es decir, si tenemos 5 años, pues tendremos 5 factores. Determinado esto, podemos plantear entonces cuál sería la base imponible en el caso de la venta de bienes inmuebles donde haya una ganancia. Tomaríamos el valor de venta, le quitaríamos el valor indexado y le podemos deducir, en este caso sí, en el caso de las rentas de capital inmobiliario, los gastos deducibles y las mejoras que se le hayan hecho al bien. Esto puede perfectamente descontarse para determinar esa base imponible última sobre la cual se aplicaría la tasa del impuesto en cuestión y sobre la cual pagaríamos precisamente el impuesto. En relación a cuál tasa, y eso es muy importante porque aquí, dependiendo de la situación, puede aplicar una tasa o puede perfectamente aplicar otra tasa. Va a depender mucho de la base imponible que se esté utilizando para la venta del bien o bien para efectos de determinar cómo se va a pagar. Primeramente, la regla general es que se aplica un 15% sobre la ganancia. Regla general implica que pueden haber excepciones, lo cual señalaría que en el caso donde podemos tener un valor de adquisición, un valor de venta, podemos deducir gastos, podemos indexar el valor de adquisición, al precisar esa diferencia del valor de venta menos el valor de adquisición indexado, menos los gastos deducibles, sobre esa diferencia pagaríamos un 15%. En los casos particulares, donde no se pueda determinar el valor de adquisición, donde el bien se venda por primera vez y por una única vez, es decir, es una única vez que se puede aplicar esta excepción, perfectamente puede aplicarse no sobre la diferencia, sino sobre el valor de venta, sin derecho a ninguna deducción, un 2.25% del valor de venta como tal, siempre y cuando la venta se realice a otra persona que esté domiciliada en el país. Si la persona no estuviese domiciliada en el país, se pagaría un 2.5% sobre el valor de venta, nuevamente sin derecho de deducción, únicamente sobre el valor como tal, y se pagaría el impuesto. El sujeto pasivo está claro que es la persona que vende, es decir, la persona que vende y que recibe el ingreso por la venta del inmueble, tendría que autodeclarar el impuesto y autoliquidar el impuesto. Esto es muy importante porque nuevamente la liquidación de este impuesto implica la generación de una declaración donde se dice y se declara bajo fe de juramento, valga la redundancia, que se generó la ganancia y debe liquidarse. Debe la persona proceder a pagar. Nótese que tenemos entonces 3 posibilidades: sobre la ganancia, que es sobre la diferencia; a persona domiciliada, que es 2.25, o bien una venta igual que la persona domiciliada sobre el valor de venta propiamente, 2.5, cuando la persona compradora no es domiciliada en el país. Tenemos acá entonces que el caso anterior aplica para la venta de bienes inmuebles. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso del arrendamiento de bienes inmuebles? Primero que todo, tenemos acá que el ingreso por el alquiler va a ser el ingreso gravable. Es decir, vamos a tener este ingreso como ingreso gravable y esa sería básicamente la renta o la renta de capital inmobiliario en este caso. La ley prevé que perfectamente puede deducirse el 15% de ese valor de alquiler sin presentar ningún comprobante. Si tengo 100,000 colones de alquiler, le tengo que rebajar el 15%, es decir, me va a quedar un 85%, y sobre ese 85% estaría yo cancelando el impuesto. Podemos determinar la base imponible con una fórmula muy sencilla, que sería tomar el ingreso y multiplicarlo por 1 menos 0.15, es decir, menos el 15%, y esa diferencia, ese monto, ese remanente va a ser la base sobre la cual pagaría yo el impuesto de renta de capital inmobiliario para alquileres. Usualmente los alquileres se cancelan mensual, lo cual implicaría que mes a mes tiene que cancelarse, declararse y cancelarse posteriormente el impuesto. Este impuesto es importante aclarar que no tiene nada que ver con el IVA. Este es el impuesto únicamente de las ganancias y nuevamente quien lo declara y quien lo paga tiene que ser la persona arrendadora, o sea, la persona que es dueña del inmueble y que está recibiendo el ingreso por el alquiler. La ley también prevé que perfectamente podría una persona que alquila el inmueble, que recibe el ingreso, pagar el 30% sobre las utilidades y no sobre ese 85% mensual el 15%. La tarifa en este caso, pues como les digo, igual sería un 15%,
y sería un 15% sobre el 85%. En el caso que les estaba comentando, si queremos escoger el otro régimen, es decir, el régimen tradicional, tenemos primeramente que informarlo a las autoridades tributarias, tener una persona como mínimo en la seguridad social, y en ese caso puede el contribuyente deducir todos los gastos que sean asociables a su actividad de arrendamiento. Los intereses bancarios, la depreciación, mantenimiento, seguridad, salarios, y sobre la utilidad cancelar de manera anual un 30% con sus respectivos adelantos. Aquí la pregunta siempre es, ¿cuál es mejor? Depende completamente de la situación. Si soy una persona que no tengo gastos asociados al arrendamiento, pues probablemente me sirve mucho pagar bajo el régimen de rentas de capital ese 15% de impuesto, habiéndole quitado el 15% de deducibilidad. O sea, si lo analizamos sería pagar un 15% sobre el 85% de los ingresos. No obstante, si tengo una deuda con el banco, tengo intereses, tengo mantenimiento, tengo seguridad privada que vigilan el inmueble, quizás sería interesante analizar el régimen del 30%, pasarme al régimen, y muy importante, tengo que mantenerme ahí al menos 5 años. Tampoco es como que puedo cambiarme cada año. Si tomo la decisión y hago el trámite de cambio, pues tendría que permanecer al menos 5 años en este régimen de renta tradicional para volver al régimen de renta de capital si es que si así lo deseo. Lo pueden ver en pantalla. Entonces el régimen de capital o el régimen de rentas de capital, pues básicamente plantea un 15% de tasa impositiva sobre la base imponible, como en todos los impuestos. Podríamos decir entonces que pagamos un 15% del 85% de los ingresos usualmente mensuales. ¿Qué pasaría si el alquiler no es mensual? Pues entonces, de acuerdo al periodo de comisión de la renta de capital, sería cada vez que esta se recibe. Si se cobrara un alquiler trimestral, por decir algo, entonces cada 3 meses habría que declarar la renta. Se puede aplicar ese factor de 15% de deducibilidad sin necesidad de presentar absolutamente ningún comprobante. Suele ser mensual, sin embargo, pueden haber algunos casos diferentes. El régimen tradicional, como les decía, se pagaría sobre la utilidad operativa. La persona debe comunicarlo abiertamente a la autoridad tributaria, puede deducir todos los gastos asociables a su actividad de arrendamiento y tiene que tener mínimo un empleado en la seguridad social. Tiene que pasar 5 años y podría perfectamente incluso deducir depreciación, intereses bancarios, entre otros. En el caso de las rentas de capital se cancelaría por declaración jurada, y en el caso del régimen tradicional se cancelaría por medio de los adelantos de renta, los 3 del año, más la liquidación a final de año. Para efectos del pago del impuesto propiamente, es decir, del cumplimiento de la obligación tributaria, esta, al igual que toda renta de capital, pues responde básicamente a una renta autoliquidativa, lo cual implica que debemos realizar la declaración una vez que este sucede. Esto se regula en el artículo 28 cuarter de la ley y el 41 y 44 del reglamento de la ley de impuesto de renta. Cada vez que se recibe el ingreso por renta de capital inmobiliaria, entiéndase cada venta de un bien inmueble o bien el recibo del arrendamiento, cada vez que me paguen ese alquiler, cada vez tengo que hacer la declaración. No se hace una vez al año, no se acumula, sino que se hace por cada renta generada específica. Va mucho de la mano con el principio de devengo, que quiere decir que se realiza o se reporta cuando se realiza. La declaración es autoliquidativa y también tiene que ser hecha dentro de los primeros 15 días del mes siguiente. Es decir, dentro del mes siguiente, los primeros 15 días, ahí debe declararse este impuesto y debe cancelarse este impuesto. La obligación cae sobre el vendedor en el caso de la venta, o bien sobre la persona que es dueña del inmueble en el caso del alquiler. Para finalizar, tenemos un ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo de una renta de capital inmobiliario que se paga sobre la diferencia del bien. Es decir, tenemos una venta de un bien inmueble, tenemos un valor de adquisición, tenemos una indexación, tenemos gastos deducibles y un impuesto final. Primer paso, indexamos el bien, tenemos que el valor de compra fue de $61,000, han pasado 2 años, tenemos la inflación correspondiente, pueden ver en pantalla cómo los $61,000 se indexan y pasan a ser $64,087. Básicamente se le reconoce el concepto inflacionario. Segundo paso, se determina la base imponible, en este caso tenemos el valor de venta que se vende en $85,500, tenemos el valor de adquisición y se pueden deducir algunos gastos que hayan sido asociados al mantenimiento o embellecimiento del bien inmueble, que en este caso se tienen $15,000. Pueden determinar ustedes en pantalla, como ven, la ganancia de capital se obtiene de $85,500 menos $64,087, entiendes el valor de venta menos el valor de adquisición indexado, menos los gastos deducibles.
Si ese valor es positivo, tengo una ganancia de capital, y sobre esa ganancia pagaría el impuesto. En este caso aplicaría un 15% porque estamos escogiendo la base imponible de la ganancia, aplicaríamos un 15% sobre esa diferencia, lo pueden ver en pantalla, y el impuesto a cancelar serían $962.01, el cual debe ser cancelado y debe ser honrado por el vendedor dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a los cuales se genera la venta. Más ejemplos y otros ejemplos variados pueden encontrarlos también en la práctica de la semana. De esta manera, estaríamos cerrando entonces lo que es la unidad 3, en la cual hemos analizado los conceptos referentes a las rentas inmobiliarias de capital. Les invito a terminar las actividades de la semana, realizar las lecturas y proceder con los entregables que se solicitan para este concepto. Muchas gracias. Nos vemos en la unidad.